Buenas tardes a todos, todas, todes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, parte de nuestra comunidad, a un nuevo seminario virtual del Departamento de Tecnología Médica. Hoy día, viernes 2 de julio, tenemos el último informe de la Escuela de Salud Pública que habla respecto a la pandemia de 4.086 nuevos casos, con un total ya de contagios de más de 1,5 millones de personas y 221 personas fallecidas. Siempre hacemos un reconocimiento, ¿no es cierto?, que esto no es una cifra, sino que representa a familias, comunidades, y estamos pensando en eso, ¿no? Más de 32.000 personas también que han fallecido a lo largo de esta pandemia en nuestro país. Les saludamos a nuestros estudiantes, al personal de salud de los hospitales que sigue manteniendo el sistema funcionando, el personal de aseo, el personal administrativo y a toda nuestra comunidad de la Facultad de Medicina. Hoy, viernes 2 de julio, tenemos un seminario en el cual estaremos hablando respecto a diversidad y disidencias sexuales y pandemia. Hemos ido por una variedad de temas y el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver también con las fechas que estamos viviendo, ¿no? Se habla del 28 de junio, de la conmemoración del orgullo. Este orgullo que habla de una protesta en Stonewall, ¿no es cierto?, en Nueva York, donde sobre todo las personas racializadas, ¿no es cierto?, las personas trans resistieron a la terrible represión y violación de derechos humanos que se vivía. Esto fue el año 1969. Desde ahí que nace, ¿no es cierto?, esta conmemoración de esta fecha que a lo largo de la historia ha ido cambiando, ¿no es cierto?, con distintos matices, como una fiesta, como una protesta, como una conmemoración. Y hoy tenemos invitados muy queridos, queridas, querides, todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a saludar al profesor Martín Torres de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Hola Martín, bienvenido a nuestro seminario y gracias por estar aquí. Hola a todos. Un saludo al profesor Rodolfo Morrison, también de ahí, de la Facultad de Medicina, ¿no es cierto? El nuevo director del Departamento de Terapia Ocupacional, así que aprovechamos de felicitarle, le mandamos un abrazo grande. Gracias, Muchísimas Rodolfo, por gracias. estar aquí. Muchas Bienvenido. gracias, Pato, por la invitación. Y está Margarita Bustos de la Oficina de Equidad e Inclusión, quien hoy nos va a estar presentando los principales temas o ejes que desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, de las disidencias y la diversidad. Bienvenida Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Y también le damos la bienvenida a Jorge Díaz, biólogo, ¿no es cierto?, doctor ahí de nuestra facultad, escritor, feminista disidente. Bienvenido Jorge, gracias por estar aquí, haber aceptado esta Hola, invitación. bienvenido. Gracias, buenos días. Entonces, como siempre, pueden mandar sus preguntas, ¿no es cierto?, por el chat para que comentemos con nuestras invitadas y le vamos a dar el paso a Margarita que nos va a hacer una presentación y luego comentarios del panel. Adelante Margarita, puedes compartir pantalla cuando quieras. Bueno, en primer lugar, saludar, ¿cierto?, a quienes están siguiendo la transmisión, a quienes estamos hoy compartiendo dentro del contexto del mes de luchas, más que de orgullo, de luchas constantes. Ojalá que en algún minuto, ¿cierto?, no tengamos que hablar de memorias, no tengamos que hablar de tantas cifras de quienes han sido asesinadas por su orientación no heterosexual o por su identidad trans o no binaria. Y bueno, también estamos comenzando hoy en este 2 de julio, este mes de julio, que en Chile se conmemora el mes de la visibilidad lésbica. Así que hacer estas relaciones también tan relevantes. No sé si se ve bien ahí. Se ve bien, hay que poner la pantalla completa, sí. Ya, perfecto. Entonces, en un contexto, ¿cierto?, para que nos refiramos a este diálogo entre la pandemia y cómo ha afectado específicamente a quienes ya son parte, lamentablemente, de las violencias, de las consecuencias cotidianas de las violencias, de la heteronormatividad y de un sistema que nos niega, por ejemplo, pensemos en este contexto de pandemia permanentemente se está hablando de la importancia de actualizar, reformular la ficha social de hogares. Bueno, esa ficha social de hogares, por ejemplo, no contempla a las diversidades sexuales y de género, a las disidencias en sus interseccionalidades.
Contarles un poquito antes de comenzar, ahí Patricio decía, claro, pertenezco a la Oficina de Equidad e Inclusión, coordino el área de diversidades sexuales y de género dentro de la oficina, y por supuesto buscamos, ¿cierto? Nuestro principal eje es promover, fortalecer y resguardar los derechos de las personas LGBTIQ+, en pos de la generación de espacios e interacciones libres de homo-levo-transfobia. Si estuviéramos en una comunidad universitaria donde hubiese las mismas oportunidades de desarrollo para todas las identidades, para todas las diversidades, la diversidad funcional, la diversidad sexual, la diversidad de género, las diversidades culturales, y si estuviéramos en un país, ¿cierto? En un territorio también, en una Latinoamérica que posibilitara esto, por supuesto, no tendríamos que estar realizando permanentemente este trabajo y centrándonos, volviendo una y otra vez a la necesidad de visibilizarnos para descorrer los velos, como decíamos, de la heteronorma y de la cisnormatividad. Y bueno, desde ahí también promover la formación triestamental, articulación permanente con organizaciones estudiantiles LGBTIQ a más y con organizaciones de la sociedad civil, que sabemos también el rol fundamental que han tenido para sostener la precarización de las vidas y el hambre en pandemia, el acceso, ¿cierto?, a los procesos biomédicos, entre otros. Ya mencionaba con quienes nos articulamos desde el área de diversidad sexual y de género en la Universidad de Chile, y yendo netamente al tema que nos reúne hoy en este espacio, es que ¿por qué hablamos de la necesidad de visibilizar? ¿Por qué permanentemente estamos volviendo a señalar cómo opera, cómo afecta, cómo incrementa ya la violencia estructural a la disidencia sexual y de género? Esto opera, ¿cierto?, en distintas dimensiones, en un engranaje, por ejemplo, permanentemente la discriminación, y no solamente en este caso hacia las disidencias sexuales y de género, sino que a cualquiera de los grupos históricamente excluidos. Esto opera también hacia las personas en situación de discapacidad, hacia las personas en situación de migración, etcétera. Bueno, se genera que en distintos espacios de la vida donde se supone que nos vamos desarrollando en interacción con los otros, ocurre generalmente en esta tensión entre nosotros que detenta el poder y las otredades, la poca atención, la exclusión del poder participar realmente en estos espacios. Si miramos acá la palabra exclusión, pensemos en qué pasó ahora con el proceso constituyente, con les constituyentes. Si bien ahí hay algunos representantes lésbicas, gay, no hay en este minuto identidades trans para escribir, participando en la nueva constitución, habiendo hecho, ¿cierto?, un excelente trabajo, una excelente campaña. Por ejemplo, saludo ahí a Mila Schneider, ¿ya? Sobreatención, a veces ocurre, ¿cierto?, la sobreatención sobre estos sujetos, estos biocuerpos queer, sobre nosotros como casi como si viniésemos de otra espacialidad, de otro planeta. También son formas de discriminación, o la naturalización de estas violencias que ocurren muchas veces históricamente. Bueno, pero es que si eres una persona, te autorreconoces no binaria o te autorreconoces trans, bueno, históricamente han sufrido vulneración de derechos y se naturaliza como si no pudiéramos modificar y exigir la modificación y la reestructuración de un sistema con oportunidades y derechos para todos. Invisibilización de las diferencias. No, en este espacio somos todos iguales. En este trabajo, en los espacios, ¿cierto?, espacios públicos, espacios de interacción de servicios, en instituciones educativas, no somos
somos todos iguales, invisibilizando la riqueza de la convivencia y los aprendizajes que se pueden generar en las convergencias y divergencias que genera el asumir las diferencias. La autoexclusión por tanta vulneración histórica y de vida, por nuestras trayectorias de vida también. Bueno, frente a esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido informada de permanentemente, elabora también informes respecto a la situación de cada uno de los países. Sabemos que lamentablemente en Chile tenemos varias leyes, como un saludo de decir, ahí está la ley, pero leyes muy precarias, sin asignación de recursos para su implementación, como la ineficaz ley antidiscriminación, mal llamada ley Zamudio, que nada, poquísimo y nada realmente sirve hacia las disidencias sexuales de género, o la ley de identidad de género, que debiese haber sido integral, ¿cierto? Como la experiencia que podemos mirar, por ejemplo, en Uruguay o en Argentina, donde va relacionada directamente con garantizar derechos para los compañeros trans, en acceso a la salud, en acceso a tratamientos, en también cupo laboral. Ojalá avancemos hacia ello. Y por supuesto, si pensamos en la pandemia, si decimos, bueno, la pandemia nos ha afectado a todos en la sociedad, claramente, no solo desde cómo ha limitado nuestra interacción a través de los sentidos, a través del tacto cotidiano, el exceso de confinamiento. No sé si ustedes alcanzan a percibir el ruido que hay acá, por ejemplo, hablando de cómo mella en nuestra salud mental. Están haciendo una construcción pegada aquí a mi ventana del edificio y aunque esté con audífonos, están taladrando y golpeando todo el día. Por supuesto, la pandemia podemos decir que nos ha afectado a todos, a quienes también han perdido su fuente de ingreso, a quienes han tenido que volver a retornar a familias anteriores, ¿cierto? Ya se habían emancipado, pero eso obedece, bueno, a las distintas desigualdades de un sistema. Pero no afecta igual a cada uno de los grupos en sus vulneraciones. Ha venido a desmantelar aún más que para este sistema pareciera que nuestras vidas, las vidas de las personas, de las disidencias sexuales y de género no importan. Y ahí hay decisiones, un planeamiento desde las necropolíticas. No es azaroso que en Chile, por ejemplo, se cuente con un Senadis para atender, ¿cierto?, demanda y vulneración de derechos de las personas en situación de discapacidad, para generar políticas y oportunidades de desarrollo también, o que existe la CONADI, el CERNAMEG, que atiende solo, ya sabemos, responde a mujeres heterosis, muy malamente, pésimamente, pero hay una institucionalidad y no hay en el Estado en este momento de Chile, sigue sin haber una institucionalidad para las diversidades sexuales y de género. Entonces, si miramos, bueno, esta pandemia, cómo vino a desnudar estas desigualdades sociales, económicas, violencias patriarcales, específicamente si lo cruzamos con la institución de educación superior, cómo se viven estas discriminaciones y violencia por orientación sexual, identidad o expresión de género. ¿Y qué pasa ahí con nuestros estudiantes y también con toda la comunidad educativa? Hablábamos de la casa como boca de lobo porque dentro de quienes están estudiando, y pensemos también quienes están en enseñanza básica, en enseñanza media, y tenemos una alita rota, bueno, como en el hogar lamentablemente es uno de los primeros espacios de vulneración de derechos y discriminación permanente por la expresión de género, por la orientación sexual no heterosexual, por la identidad de género, trans o no binaria. Algunas cifras acá, por ejemplo, en el estudio Soliviana Chile, que es anterior a la pandemia, estas cifras se han incrementado de experienciar acoso por orientación sexual, por ejemplo, por expresión de género también. Y aquí específicamente podemos observar este estudio realizado por MUMS el año 2020, el año pasado, para irnos dando cifra de cómo está afectando la pandemia específicamente a las personas LGBTIQ+,
Por ejemplo, respecto a los efectos emocionales, en este estudio de MUMS nos dicen que 4 de cada 5 personas encuestadas que respondieron al estudio el primer semestre de 2020 se ha sentido muy o demasiado afectada emocionalmente por la pandemia. Es decir, que esta encuesta se aplicó específicamente en el grupo etario más joven, de personas entre 18 y 29 años. Respecto a la relación entre ser una persona LGBTIQA+, y problemas de salud mental que llevaran a la idea del suicidio, incluso la mitad de las encuestadas ha pensado en suicidarse en algún momento de su vida, ¿ya? Y 1 de cada 5 lo ha intentado. Bueno, con estas cifras que se han socializado también con instituciones del Estado, ¿qué se ha hecho? Esa es la pregunta. ¿Qué se ha hecho específicamente? ¿Se ha recogido esta información? Sabemos que lamentablemente no. Pensando en las fechas hitos, en el contexto que mencionaba Patricio Bustamante al inicio, ¿por qué estamos hoy dialogando acá? Cada año conmemoramos el Día Internacional contra la LGBTI-fobia, luego en junio el mes del orgullo, este año relevando mucho, no hay orgullo sin memoria, por todos quienes, y una serie de casos que han sido, ¿cierto?, de personas que han sido asesinadas, crímenes de levodio, transodio, entre otros, y que lamentablemente vemos cifras de violencia que se han ido incrementando, porque a mayor visibilidad y exigencia de derechos, mayor también respuesta y violencia de los grupos LGBTI odiantes. La pregunta que señalaba hace un momento, ¿qué hacemos con estos informes? Con informes que han levantado desde Organizando Transdiversidades, desde MUMS, desde Móvil, desde Todo Mejora, distintas organizaciones. ¿Qué es en contexto de pandemia? Informes específicos sobre salud, sobre calidad de vida, sobre trabajo también. ¿Qué pasa en pandemia? ¿Cómo logramos que las instituciones y los poderes del Estado recojan estos datos, estas cifras y modifiquen, ¿cierto?, el diseño de políticas públicas en los distintos ámbitos cruciales de la vida? Y no solamente eso, cómo transformamos, ¿cierto?, a través de una educación, ojalá sexual, integral, cómo comprendemos la vida y cómo descorrer y asumir los sesgos que se reproducen una y otra vez con ciertos modelos de familia, con ciertos modelos de sociedad que lamentablemente nos van excluyendo. Bueno, decía que lamentablemente también en cómo ha afectado la pandemia específicamente a las personas LGBTIQ+, y a los grupos etarios más jóvenes, y no solo más jóvenes, pensemos en el cruce entre personas LGBTIQ+ y tercera edad, que casi nunca hablamos de qué pasa en la tercera edad con nosotros, cómo se precarizaron las redes, el poder, ¿cierto?, contactarnos, reunirnos entre pares, y al parecer hemos tenido que estar relegados a mantenernos en espacios tan hetero y cisnormativos que muchas personas han tenido que volver al closet, volver a negarse cotidianamente, ver interrumpido también procesos, por ejemplo, de tratamientos biomédicos, y no solamente esos procesos, han visto interrumpidas sus relaciones sexoafectivas, sus relaciones emocionales, se han precarizado en este contexto de confinamiento en hogares donde operan distintos tipos de violencia y discriminación. Acá, por ejemplo, respecto a este punto de fuera o dentro del closet y en pandemia, en relación directa, y con esta investigación que les compartía de un pedacito, un fragmento acá realizada por el MUMS, bueno, vemos, por ejemplo, esta persona puede saberlo, pero nunca hablamos de eso. El 18% casi respecto a la madre, al padre aumenta a los hermanos, a profesores docentes, por ejemplo. Lo que significa vivir en una permanente mordaza, en un permanente silenciamiento,
ahí. ¿Qué pasa también eso en términos de desarrollo como personas? En una pandemia que se ha ido extendiendo, ¿cierto? Ya más de un año. Respecto ahora, mencionaba, y con esto termino, a la situación laboral de la población LGBTI más en Chile el segundo semestre del año pasado, y esto se dio a conocer los resultados este año. El MUMS también, junto con el Sindicato de Trabajadoras Luis Gutié y con el apoyo de la Facultad de Psicología de los SACH, realizaron un trabajo sobre situación, una investigación sobre situación laboral, cómo afectaba a la población LGBTIQA+. Claramente, para nosotros quienes estamos acá en este espacio, quizás no es una sorpresa que nuevamente este estudio evidencia que las compañeras más vulneradas dentro de las disidencias sexuales y género son las compañeras trans en términos de precarización de las vidas y de acceso, de acceso a la educación media, de terminar la enseñanza media y de acceso a la educación superior, pero también en los trabajos, cómo la discriminación sistemática y estructural va precarizando esas vidas, y más si hacemos cruces con otras interseccionalidades, si son compañeras trans en situación de migración, de regiones, etc. Entonces, acá, y con esto finalizo, por ejemplo, este gráfico, dentro de un estudio que mide una serie de aspectos, ¿qué vemos aquí? Vemos, por ejemplo, en el gráfico 20 de este estudio, que las mujeres cisgénero mayoritariamente están en un trabajo formal de un 62,1% de quienes respondieron la encuesta. No es que esta sea la realidad país, de quienes tuvieron acceso también a responder la encuesta, acceso a internet, a informarse, etc. Versus, bueno, hombres cisgénero, un 68,2%, en cambio la situación de las mujeres trans vive mayoritariamente en la informalidad laboral absoluta, de un 79,3%, un 80% de quienes respondieron a este estudio. ¿Ya? Si miráramos la realidad país, estas cifras se incrementan aún más. Y en caso de hombres transgénero, un 75%. La discriminación es, como decíamos, permanente. Las mordazas de un sistema, el llevarnos a la negación, a la autoexclusión, dificulta entonces contrarrestar esta situación. No solemos estar representadas en estructuras más, de gobierno, de poder, de toma de decisiones, aun cuando Chile tiene ratificado el convenio entonces sobre discriminación y empleo. Por ejemplo, la Comisión de la OIT continúa recibiendo información de vulneración permanente de derechos, discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y otras. Eso. Muchas gracias, Margarita, por tu presentación, por todos los temas y por todo el trabajo realizado desde la Oficina de Equidad e Inclusión, fundamental para nuestra universidad, para el rol que nos cabe, ¿no es cierto?, con el país, con la sociedad, y también en la construcción de un espacio seguro, ¿no?, donde se generan nuevos conocimientos, pensamientos. Debe ser un espacio libre de discriminación, homo, lesbo, transfobia. Muchas gracias por tu presentación, Margarita. Bueno, Margarita en algún momento se va a desconectar porque tiene que ir a sumarse a otra reunión, así que te agradecemos tu presencia y tu presentación. Muchas gracias por estar hoy aquí. Un gran abrazo. Y bueno, le vamos a dar abrazo, disculpa y saludo a todos aquí, y como digo, a quienes están siguiendo la transmisión, para ver cómo podemos aportar. Acá los datos son concretos, pero cómo podemos utilizar estos datos y no normalizar violencias anteriores a la pandemia y que por supuesto se han recrudecido en este contexto. Muchas gracias. Bueno, esas preguntas se las vamos a hacer también ahí, a ver qué opinan el resto de nuestros invitados. Y les vamos a dar una ronda de 5 minutos, ¿sí? Así que vamos a partir con Martín, profesor Martín Torres, de la Facultad de Arquitectura, ahí ¿qué nos puedes decir, Martín, respecto como a lo que estamos conversando, ¿no? Sí. Esta idea de la pandemia y disidencia, y también desde la Universidad de Chile, ¿no? Como desde nuestra propia comunidad, ¿qué ideas te vienen? Adelante. Bueno,
Bueno, primero que nada agradecer, por supuesto, el estar aquí, pero también este agradecimiento siempre viene con un dejo de tristeza por el motivo, ¿no? Sería súper lindo poder hablar de otro tipo de cosas, poder hablar sobre la comunidad LGBTIQ+, desde otra perspectiva, pero lamentablemente continuamos teniendo esta discriminación tan enorme, tan palpable, incluso en días que son conmemorativos se puede palpar esa situación de discriminación, y por supuesto de que en la conmemoración no podemos olvidar a grandes personas como Silvia Rivera, Marsha P. Johnson, que efectivamente fueron grandes luchadoras en Stonewall y que acaban finalmente con una vida precaria, y Marsha P. Johnson, por supuesto que además muerta. Entonces, me parece de que lo triste de esta cifra es que por más que pasa el tiempo, por más que generamos ciertas legislaciones, finalmente pareciera ser de que todo queda en el papel. Pareciera ser de que existen ciertos avances, pero solamente de manera institucional, lo cual no finalmente es poder tangible finalmente esta situación dentro de la realidad de la comunidad en sí. Y esto es lo que finalmente más me preocupa, que podemos avanzar legislativamente, podemos tener muchas leyes que respaldan, podemos generar muchos conversatorios, pero la cultura continúa siendo la misma o ha avanzado muy poco y continúa siendo vidas precarias, trayectorias de vidas precarias, y por supuesto que yo me sumo dentro de lo que a mí me convoca como persona trans. Por supuesto de que también considero de que las chicas trans son una de las que mayormente lo pasan mal por esta situación. Entonces, en ese sentido, esa precariedad que tiene que ver con ciertos factores culturales, con ciertos factores de lo que significa también ser una persona trans en un lugar binario, en un lugar hegemónico como el nuestro, me parece que efectivamente las chicas trans son las que se han llevado la peor parte, por lo menos este último tiempo. Muchas gracias, Martín. Sí, compartimos. De hecho, nos vamos a excusar hoy día también por, ¿no es cierto?, la presencia nuestra hoy aquí que no tenemos, ¿no? En nuestra Facultad de Medicina. Eh, y eso también habla de identidades que desde el mundo y la universidad contemporánea siguen siendo excluidas, que nos hace hacernos como esa pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a transformar toda esta situación? Y también desde nuestra trayectoria y los espacios en los que estamos, también qué ha significado esa permanencia, ¿no es cierto?, de la heteronorma en lo público y lo privado. Y también es las lógicas binarias, ¿no?, que también es algo que hay que transformar. Rodolfo, te entregamos la palabra. Gracias, Pato. Bienvenido. Sí, comparto el diagnóstico de Martín y bueno, y lamento también las cifras que nos comparte Margarita. Efectivamente, podemos pensar que hay una serie de situaciones que se han mantenido en el tiempo y se han acentuado en el tiempo respecto a todos los vínculos que se establecen desde las violencias, ¿no?, con la población LGTBI, Cuba+. Y yo creo que particularmente en la pandemia todas estas situaciones precarias se han acentuado, y eso lo sabemos. O sea, ocurren una serie de situaciones muy complejas en donde ciertos vínculos y apoyos, ¿no?, se han quedado totalmente atrás, por decirlo de alguna manera, se han cortado de raíz, ¿no?, ciertos avances incluso que se estaban realizando en ciertos momentos. Y particularmente en el caso de muchas personas no jóvenes, a propósito de esos datos sobre el salir o volver a entrar al closet, ¿no?, vemos que efectivamente en los hogares, en las casas, que es donde se debería principalmente generar un espacio de apoyo, de contención, de respeto como el espacio más relevante, muchas veces opera de manera inversa, siendo el principal espacio de exclusión, de violencia, ¿no?, de amenaza y de reproducción de malos tratos. Y en ese sentido yo creo que hay muchas cosas que hacer con estos datos. Hay una cuestión que para mí creo que es muy relevante, que es la visibilización. Efectivamente, este año, no sé si ustedes tienen la misma percepción, pero ahí ha existido un boom de banderas multicolores. Hemos visto instituciones que jamás en la vida habríamos pensado que iban a tener un logo o izar la bandera de la diversidad, lo han hecho. Y la pregunta ahí es, bueno, si realmente eso obedece a una moda o realmente son instituciones comprometidas por los derechos humanos. Yo creo que hay una primera pregunta: ¿cómo se está utilizando también desde una perspectiva neoliberal estas luchas? Por tanto, la visibilización, creo, por parte, por ejemplo, de estas instituciones que se pueden comprender como aliadas en ese sentido, creo que es una cuestión central.
Por ejemplo, en mi caso, nosotros junto a mi esposo conformamos una familia homoparental, tenemos 2 hijos, y esa situación en general es muy invisibilizada también, ¿no? Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos por visibilizar, por compartir, etcétera, y nos sigue llamando la atención la cantidad de desconocimiento que hay en torno a nuestra situación familiar, ¿no? También participo en un grupo que somos alrededor de 150 familias, LGTBIQ+, ¿no? A lo largo de todo Chile, y también siempre conversamos sobre estas dificultades de visibilización. Por tanto, hay una representación ahí social que tiende a invisibilizar de forma permanente los medios de comunicación, ¿no? Las representaciones, qué sé yo, la televisión, en redes, donde hay unas ciertas formas de que te muestran una realidad que en realidad pues, no corresponde. Y cuando te muestran ciertas experiencias diversas, ¿no? Cae nuevamente en ciertos estereotipos que nos dan pie a ampliar los imaginarios. Entonces ahí hay ciertas problemáticas que yo creo que este tipo de datos y información nos puede ayudar a resolver. El día miércoles tuvimos un conversatorio también en el Departamento de Terapia Ocupacional con Andrés Valenzuela, que está a cargo del registro contracultural, que es muy interesante, y también con Camilo Saavedra, ¿no? Un profesor travesti que trabaja en la universidad, en el departamento de teatro. Y él o ella nos planteaba directamente, ¿no? Nos preguntaba cuántas profesoras travestis conocen en la universidad, cuántas profesoras travestis hay en la universidad, ¿no? Entonces yo ahí también creo que hay una necesidad de mirarnos también hacia adentro, un poco pensando, ¿no? En cómo podemos establecer ciertas lógicas o ciertos espacios para potenciar estos ambientes más inclusivos de diversidad, que permitan finalmente establecer otras figuras de representación en espacios de poder. Yo creo que hay una cuestión central de poder mostrar la diversidad, ¿no? En estos espacios, poder compartir esa diversidad, poder hablar sobre esa diversidad y masificar. Yo creo que compartiendo nuestras vidas también, yo creo que ahí hay una cuestión central. Entonces estos datos me hacen pensar en eso, en cómo también se pueden utilizar en contextos educativos. ¿Sí? Por ejemplo, mi esposo trabaja en un colegio en donde se hacen esfuerzos todos los días también por visibilizar, pero aún así hay una serie de cuestiones que es necesario seguir potenciando, ¿no? Por más abiertas que estén las instituciones, muchas veces hacen falta directrices más claras. ¿Ya? Por ejemplo, estoy pensando en los elementos vinculados con las normativas de convivencia al Ministerio de Educación, por ejemplo, donde se menciona algo de la diversidad, pero todavía nos suenan tibios, ¿no? Porque quisiéramos algo mucho más potente. Entonces, en esos elementos puedo pensar respecto a los datos. Gracias, Rodolfo, por toda tu perspectiva que has entregado aquí, ¿no? Creo que es muy interesante también, y una discusión que también viene ahora respecto como a la fecha y lo que se ha hablado de este concepto de familia, ¿no? Y cómo también la familia ha sido un espacio de alguna manera sacrosanto, donde iba a ser un lugar seguro para nosotros como disidencia, y claramente no lo es, ¿no? O sea, el hecho de toda esta cifra y todas las personas que viven odio en sus propias familias, estudiantes, sobre todo personas que tienen que depender, ¿no es cierto? También nos hacen tensionar la idea de la universidad como un espacio seguro. O sea, que la universidad en sí misma era un espacio seguro para muchas personas, y eso también yo creo que es un desafío que hay que ver cómo se asume. Y de ahí en la segunda vuelta de palabras quiero que conversemos un poco de este Chile constituyente, ¿no? Porque ahora que también se hablaba respecto a la visibilidad cuando éramos más jóvenes, era nuestra lucha en su momento, o sea, como que nuestro propio cuerpo era una provocación, no estar ahí como visibles. Pero eso hasta qué punto nos ha permitido hoy día como establecer, ¿no es cierto?, ciertos pisos mínimos de dignidad y de erradicación de discriminación. Jorge Díaz de nuestra facultad también, ahí biólogo, escritor, disidente, le damos 5 minutos también para que nos entregue sus impresiones. Adelante, Jorge. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Se escucha bien, Jorge, sí. Súper. Les hablo acá desde el laboratorio de investigación, aquí en la Facultad de Medicina. Estoy haciendo unos experimentos ahora que hemos podido volver a trabajar un poco a medio tiempo. Les saludo en este día. Agradezco la invitación y poder compartir con ustedes
esta información, pero también quizás ciertas reflexiones que se han ido dando durante este periodo de pandemia y cómo ha ido atacando en particular, con particular violencia y crueldad a mujeres disidencias, pero también hemos visto que se ha ampliado a gran parte de la población y se ha caído esta idea de este país tan exitoso en lo neoliberal, pero que ese éxito estaba en los créditos y estaba en la propia desigualdad. Sabemos nosotros que muchas veces los promedios de cualquier cosa esconden y invisibilizan los extremos que están en esos promedios. Así que agradezco el espacio, la posibilidad de discutir unos minutos con ustedes. Agradezco también los datos que se entregaron, que son muy relevantes, necesarios de seguir visibilizándolos para tomar, para hacer una cierta toma de conciencia, que es algo que siempre hablaron los grupos feministas. De hecho, los primeros grupos feministas, al menos en Estados Unidos, se reunían las mujeres para tomar conciencia acerca del lugar que tienen en la sociedad. Eso es muy importante antes de cualquier cosa, tener claridad dónde estamos, con quién estamos dialogando. A mí me parece que se habla mucho en un momento de memorias, ¿no es cierto?, de las memorias que estamos viviendo, y conversando con otras compañeras del mundo, algunas del mundo de la ciencia, pero también otras del mundo del activismo, de la escritura, del feminismo, creo que esta frase que se ha instalado mucho en este último tiempo, que no hay orgullo sin justicia y no hay justicia sin memoria, me parece que hace mucho sentido a lo que estamos hablando. De alguna u otra manera, las disidencias sexuales siempre hemos vivido en una suerte de confinamiento frente a la violencia que está por fuera de nuestras realidades y que además no lo hemos vivido todo de la misma manera. Ahí también es importante nuevamente visibilizar lo que ha pasado con las compañeras trans femeninas en este último tiempo, que de hecho ha habido una gran violencia contra ellas. El sindicato Amanda Joffre, que ustedes pueden encontrar información online, ha visibilizado la violencia que han sufrido mujeres trans en este momento, e inclusive mujeres trans en contexto de prostitución, que también son parte de las disidencias y son importantes también visibilizar ese otro tipo de vidas que son parte de nuestras comunidades y que son las que menos son visibles, por ejemplo, para los anuncios que se hizo a nivel nacional, como las que hizo el presidente Sebastián Piñera, del matrimonio igualitario, por ejemplo. Yo no estoy en contra del matrimonio, sin embargo, creo que en el contexto que estamos viviendo, no sé si esa es la prioridad, la necesidad. Creo que sigue hablándole a una élite. Hay una cierta élite que quizá necesita el matrimonio en este momento, pero la gran mayoría de las personas que yo conozco, mujeres y disidencias sexuales, no es una de sus prioridades, como sí lo es tener acceso al trabajo y una protección social frente a una violencia absoluta de la que estamos viviendo, cada uno de distintos ámbitos, ¿no es cierto? Y en esas también memorias a mí me llamó la atención que durante este tiempo de la pandemia se ha repetido en los medios de comunicación que no hay memoria en al menos 100 años de otra pandemia que haya existido. Se ha insistido en eso y creo que eso lo que hace de alguna otra manera es que borra e invisibiliza las historias, por ejemplo, del VIH. El VIH es una pandemia que no se ha acabado, que ha atacado también a mucha cantidad de la población. Hay también un cierto prejuicio que solamente ha atacado a los disidentes sexuales y a los varones. Sabemos que eso no es así. Sabemos que ahí hay una memoria, hay una forma de cómo se ha afrontado, cómo se han trabajado los cuidados, cómo se realizó un recuento de la memoria de esas personas que vivieron con el VIH y que creo que ha sido invisibilizado. Creo que es necesario también reconocer esas historias, reconocer que hemos vivido en pandemias también. Tenemos memoria acerca de cómo cuidarnos finalmente unas a otras en sus distintos contextos. Creo que es muy importante también visibilizar que los espacios académicos, además de todos estos conflictos que tenemos con la visibilidad de cada uno de nosotros y nosotras en sus distintos espacios, no sé si han abierto también, además de los espacios, además de la visibilidad de las cuotas, un cambio en la forma de investigar, en la forma de enseñar, cuáles son las preguntas que nos hacemos. Las disidencias sexuales y de género no solamente son
partes del conocimiento que tenemos que ir adquiriendo, sino que también eso son las preguntas, cómo vamos a investigar en la universidad, cómo nos vamos a vincular, y ahí yo creo que sobre todo las personas que provenimos del área de la ciencia y la medicina, tenemos mucho que decir, porque este ha sido un espacio muy segregador. Siempre se habla que las ciencias sexuales siempre cargaron este peso de lo antinatural, de lo antibiológico, y creo que nuestro trabajo como científicos, como personas relacionadas a la medicina, es romper estos prejuicios entre biología, biologicismo, entre ciertos esencialismos, con los cuales convivimos. Todavía existe dentro de la universidad personas que tienen un sesgo homofóbico al momento de hacer sus investigaciones, al momento de narrar, al momento de enseñar, y tenemos que trabajar por hacer un cambio cultural también dentro de las formas de la investigación, además de la visibilidad. Creo que cambiando este pensamiento androcéntrico, un pensamiento basado en una realidad muy masculina, muy blanca, muy heteropatriarcal, muy también europea, muchas veces perdemos nuestra localidad, como dice otra bióloga feminista, los conocimientos situados. Creo que es todo esto y más los vínculos que nos tienen que tener en red, en relación, seguir visibilizando otros modos de habitar en la academia. A mí me parece muy importante lo que decía Rodolfo, otras formas de hacer academia, otro tipo de académicos también, y creo que estos cambios en la vida de las personas nos van a permitir cambiar ciertas estructuras que están tan anquilosadas inclusive dentro de la universidad, porque la universidad, cuando termino, es un espacio también bastante amplio. Lo que ocurre en la Facultad de Medicina no es lo mismo que lo que ocurre en Casa Central, no es lo mismo que ocurre en la Facultad de Ciencias Sociales. En cada uno de sus espacios son microterritorios, microespacios que tienen que tener por lo mismo un correlato con respecto a sus propias luchas, y creo que nuestras luchas como personas vinculadas a la ciencia, vinculadas a la medicina, pero también vinculadas al mundo social, es seguir insistiendo que necesitamos de sacar este acoso androcéntrico masculino en la manera en la cual estamos investigando y nos relacionamos dentro de la universidad. Gracias, Jorge, gracias por los puntos y por todo lo que nos plantean, ¿no? Creo que ahí tenemos un súper desafío y lo compartimos en esa transformación, que también tensiona las lógicas de la ciencia, como bien decías tú, desde este imaginario de cuerpo patriarcal, que excluye también cualquier otra diferencia, y que al final son nuestros cuerpos desde esa diversidad en un imaginario casi inexistente y que solo nos provoca sufrimiento. Y también el reconocimiento de la pandemia, ¿no es cierto?, del VIH, creo que es un tema que da para una conversación también muy, muy larga. Y ahora en la segunda ronda de palabras, bueno, lo que quieran decir, despedirse y también plantear como desafíos, ¿no es cierto?, para la universidad, para el momento constituyente en el que estamos, desde nuestras perspectivas, ¿no? Creo que tenemos mucho trabajo que hacer dentro de la universidad y ver cómo miran ustedes esas tensiones en este momento que estamos viviendo. Margarita. Claramente, dentro de lo que señalaba ahí también Jorge, comparto, y no es que uno se oponga a quienes anhelan reproducir una institución tan antigua, iba a decir arcaica, pero iban a mirar el sesgo, no sé, como el matrimonio. Pero hay necesidades urgentes ahora, que son ahora, y estamos atravesadas por las violencias patriarcales. Entonces, pienso que en este caso específico, en el momento en el que estamos hoy en día, no solamente de pensar, participar, porque en la escritura y en cómo se está pensando, en cómo se va a escribir esta nueva constitución, en cómo se va a generar que sea participativa, si esa participación va a ser deliberante o no. También hay otras formas de participación que han tomado y de organización que siempre han estado, pero que han tomado más fuerza y más visibilidad también.
pienso que desde ahí, en articulación permanente con la formación, con cómo nos formamos, no solamente claramente desde, en este caso, una institución pública, como la Universidad de Chile, en articulación con las demás universidades del CUECH, sino que también en otros espacios. Hay espacios formativos, toda interacción puede co-construir, ¿cierto? Y desde ahí es que ojalá transformar esto de una forma rizomática, que no seamos siempre quienes tenemos nuestro arco iris. Yo no bajé las banderas, pero por ahí arriba están, me parece que no se ven. Pero no solamente quienes tenemos el arco iris en la piel, en nuestras vidas, en nuestras historias de vida, sino que ojalá que todos, y desde nuestras distintas interseccionalidades también, podamos accionar. Pienso que eso es clave. Muchas gracias, Margarita. Importante el desafío. ¿Ah? Tú estás hablando de nuestras banderas interiores. Yo estaba pensando en mujeres creando. Cuando yo era estudiante, tenían un mural ahí de colectivo que decía desobediencia, por tu culpa voy a ser feliz. Y de alguna manera uno eso como que lo asume de una manera profunda, porque vale una resistencia que debe permear de alguna manera para generar esta transformación. Y tenemos algunos comentarios. Aquí está Katia Navalón que dice: toda esta información sirve para que quienes formamos parte de la U seamos conscientes de la realidad de nuestros estudiantes y compañeros. La U debe ser un espacio seguro para todos, respetando y celebrando todas nuestras diferencias. Y ahí hay otro comentario también que dice: aún nos falta crear un ambiente donde nuestros estudiantes se atrevan a alzar la voz cuando sufran discriminación. Como profesores, es nuestra responsabilidad ser un espacio seguro y debemos trabajar para lograr eso. Sí, evitar sobre todo llegar a esa discriminación, ¿no? Nosotros en la Facultad de Medicina hemos alzado la voz cuando han aparecido estas voces androcéntricas, ¿no es cierto?, desde la ciencia y desde esta mirada de la biología, porque está ya fuera de eso, ¿no? De hecho, el día que se conmemora contra la homofobia, el día que salimos como enfermedad psiquiátrica, ¿no?, del DSM-4, o sea, desde también la salud tenemos una historia, una carga, que también hemos sido parte, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un desafío importante que es colectivo y de alguna manera evitar que los estudiantes tengan que oponerse a una discriminación, ¿no? Que ahí también es como esa crítica a la inclusión, que la inclusión por lo general sucede a una discriminación y a una exclusión, o sea, evitar a toda costa que ocurra eso, ¿no? Erradicando este tipo de prácticas en lo público y lo privado. Martín Torres, te damos la palabra. Sí, bueno, concuerdo con varias de las cosas que también se han comentado aquí. En efecto, habían varias cosas que habías comentado, tanto Rodolfo, Jorge y Pato, que me interpelaron también un poco, digamos, y ahora las últimas palabras de Margarita me hacen pensar y reflexionar en todo lo que la verdad la comunidad ha pasado y que por supuesto muchas veces también no le hacemos la vista gorda a ciertas interseccionalidades de nuestra corporalidad y no nos damos cuenta de que nuestra corporalidad no solamente está trazada, tal cual como Jorge lo planteaba, no solamente está trazada por una situación sexogenérica que tenga que ver con el deseo o nuestra orientación o nuestra expresión de género, sino que también tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con la colonia, tiene que ver con el hecho de ser mestices, tiene que ver con el hecho de ser negres, tiene que ver con el hecho de ser indígenas. Entonces, todas esas cosas también son situaciones que se han ido de alguna manera blanqueando dentro de nuestra heterosis normatividad blanca y por supuesto que llena de exitismo neoliberal. Por lo tanto, recordar y pensar en estas fechas, algo que es una gran reflexión, que no son palabras mías, sino que ya lo han dicho otras personas antes, que es el hecho de que esta conmemoración muchas veces hay gente que la critica porque parece ser una fiesta y no se va al callo de la política, ¿no? Pero también recordar de que somos les que nunca fueron invitadas a las fiestas. Por lo tanto, ahora es el momento de poder salir a las fiestas. Que muchos de nosotros no vivimos por lo menos por 20 años si es que tuvimos suerte de salir del closet después de los 20, como es mi caso, por ejemplo. Y justamente, y vuelvo a decir, no son mis palabras, pero me interpelan, ¿quién me devuelve esos 20 años? ¿Quién me los devuelve?
Por lo tanto, como nadie me los puede devolver, hoy en día salgo a la calle y puedo, si quiero salir desnude, voy a salir desnude, si quiero ir y manifestarme y ponerme un labial, si quiero ir y dejar mis banderas por todas partes, lo voy a hacer, porque creo de que hoy en día tenemos el derecho de poder decir, bueno, una vez al año hacemos la fiesta de la que nunca nos invitaron. Entonces, con esa idea, digamos, me quedo este último mes con tantas críticas que se hacen a veces a cómo se lleva a cabo el orgullo, ¿cierto? Y por supuesto que en relación a esas críticas, creo que nuestro desafío constituyente es llegar a poder tener una verdadera inclusión, pero no una inclusión desde la perspectiva de una solución parche o no desde la perspectiva de te doy unas pequeñas migajas para que tú te sientas incluido dentro de nuestra empresa, sino que cuando hablo de inclusión, hablo de que también nosotros aquí no solamente tenemos que hablar de estos temas, también podemos hablar de otras cosas, porque también tenemos otros saberes, otros aportes dentro de la sociedad. Y eso sería una real inclusión, donde efectivamente se tome en consideración nuestra persona, con nuestros saberes, con nuestra experiencia, con nuestras corporalidades y con todo aquello que podemos aportar. No se olviden que la comunidad LGBTIQ+, con todo lo que ha tenido que pasar, sabemos resolver problemas muy rápidos, así de rápido, porque hemos tenido que salir de problemas constantemente. Por lo tanto, creo yo de que las personas LGBTIQ+, tienen mucho más que aportar que solamente la temática de género, sexo, orientación, cuerpo y las cosas que siempre nos van convocando, ¿cierto? Por una temática pareciera ser que uniforme. Así que me parece que el gran desafío constituyente es poder efectivamente dar una inclusión total, total a lo que significa cada cuerpo, cada cuerpa y cada cuerpo. Gracias, Martín, por tus bonitas palabras. Hay fiestas a las que es mejor que a uno ni lo inviten, ¿ah? De verdad, yo lo dije, igual yo echo de menos la fiesta. Hoy día me voy a confesar en este seminario contando la verdad, yo he hecho mucho de menos la fiesta. Pero hay fiestas a las que no voy. Sobre todo la fiesta de la heteronorma, ¿ah? No me interesa ir a bailar ese ritmo. Y creo que también, Concuerdo, concuerdo. sí, pues no sé, uno ya sabe cuáles son los ritmos. Y respecto a lo que tú planteas de esta fiesta y como este imaginario también de celebrar y salir, es como, sí, pues no tener esa amargura, ¿no? A mí me encanta celebrar, estar alegre, ¿no? Pero sin perder de vista eso, yo creo que los últimos años de marcha, ¿no? Y protesta del Día del Orgullo al menos, yo al menos sentí como, o estuve en un bloque como muy de protesta y reivindicación. Creo que había ese espíritu también que dialogaba con todo lo que está pasando, o lo que estaba pasando en Chile, y lo que está pasando. Éramos súper jóvenes y gritábamos mucha fiesta, poca protesta, en momentos que lo estábamos pasando mal, pues no era un invento, ¿eh? Y no lo digo como desde esta mirada de uno como víctima, ¿no? Porque finalmente eso es como que, desde mi punto de vista, es la derrota ante la heteronorma, no entregar ese poder, más como apelando como a la resistencia, pero temas muy importantes, sobre todo el tema de la infancia, ¿no? O sea, como la niñez, desde el acceso a tener la posibilidad de tener marcos teóricos, no es solamente la posibilidad hetero, comprendiendo lo hetero más que una orientación sexual como un régimen, ¿no? Que finalmente nos termina determinando a todos en un orden que puede ser, que es incómodo en verdad, yo creo, y que de alguna manera nos limita. Así que muchas gracias por tus palabras. Rodolfo, adelante. Gracias. Sí, yo quiero continuar en la línea de lo que planteaba Jorge, Martín y Margarita, a propósito de esto de la celebración o no celebración. Yo creo que ahí pasan como varias cosas. En general, en nuestro sistema neoliberal, en nuestro contexto chileno, las luchas o nuestras formas de experimentar la vida, de vivir la vida, de ser en la vida, son tremendamente segmentadas. Se nos hace difícil poder acceder a otras realidades, a otras experiencias, ¿no? Comprender un poco desde esta mirada de Butler, ¿no? Las vidas que importan versus las que no importan, los cuerpos que importan versus los que no. Porque nos educamos en un espacio en que se nos enseña constantemente a velar por nuestro propio bienestar, de esta lógica liberal individualista. Por tanto, eso siento que también se traspasa en las luchas, ¿no? En poner unas luchas contrarias a otras, como si fueran realmente contrarias, ¿sí? Cuando no lo son, ¿no? Sin duda yo estoy completamente de acuerdo que hay que establecer prioridades,
¿no? Los movimientos deberían establecer prioridades. Cuando estamos hablando de que hay gente que se muere por ser disidente sexual, por supuesto que las prioridades tienen que estar enfocadas ahí, por supuesto que sí. Pero ¿cómo logramos generar esa conciencia en las demás esferas de la diversidad sexual, por ejemplo? ¿Sí? Mi percepción es que muchas veces, por ejemplo, amistades que tengo desde la lógica más cisgénero, ¿no? Incluso aunque sean homosexuales, cisgénero, no conocen las vidas de las mujeres trans o travestis, por ejemplo. No hay un acceso a esa posibilidad de conocer. Por tanto, esa lucha, ¿no? se corresponde a otro lado, a mi propia vivencia, ¿no? Por ejemplo, a propósito de lo que hablaban sobre el matrimonio igualitario, y eso genera un imaginario hacia afuera, como que si aprobando el matrimonio ya se acabó, ¿no? Como que ya no hay más problemas, como que ya se resuelve todo y toda la diversidad y disidencia sexual va a estar, pues, en perfectas condiciones. Cuando en ningún caso es así, cuando corresponde a una lucha paralela, y concuerdo totalmente, no a la lucha más prioritaria de las personas que están asesinando a las mujeres trans que matan constantemente. Sabemos que Latinoamérica le da promedio de vida a una persona, a una mujer trans, son 35 años. Entonces, estamos hablando que efectivamente hay una cuestión tremendamente prioritaria que no está dando cuenta realmente de estos procesos de integración, ¿no? Pero por supuesto hay toda una experiencia encarnada de corporalidad, a propósito de lo que decía Martín, que han sido negadas históricamente en su propia identidad, y por supuesto que también es un momento de celebrar. El tema está que esa celebración no opaque las vidas que están siendo precarizadas constantemente, que logremos desarrollar una conciencia real de cuáles son nuestras compañeras y compañeros que se están muriendo, quienes están matando, quienes están asesinando. Por tanto, la lucha tiene que ser una lucha, creo yo, colectiva en función de potenciar espacios de diálogo, ¿no? Y ese espacio de diálogo se puede dar en distintos espacios, en espacios de la calle, a propósito de lo que planteabas tú, Pato, sobre los diálogos constituyentes, ¿no? O esos espacios tienen que dar en la ciencia, en las facultades, en la discusión, ¿no? Hay un epistemólogo que a mí me gusta mucho, que es Helen Longino, que habla sobre los espacios que está ultra comprobado que en la medida que tú tienes más diversidad de personas pensando desde sus experiencias, vidas, sentires, hacemos una mejor ciencia también. Entonces, creo que esta cuestión es tremendamente transversal, y yo creo que hay que tomar conciencia de nuestros lugares de privilegio, ¿no? Considerando nuestras vivencias, ¿no? Y te lo digo como hombre negro homosexual, que tengo ciertos, por supuesto, privilegios, ¿no? Por tanto, esas situaciones creo que son tremendamente importantes de considerarlas para generar estas transformaciones, pero estableciendo puntos de diálogo. Yo creo que hay una cuestión central. Rodolfo, gracias por tus palabras. Ahí Margarita nos dejó porque tenía otra reunión. Y vamos a cerrar ya porque queda Jorge Díaz, ¿no? Que nos va a entregar su última intervención. Y bien importante como esta idea de cuerpos que importan, ¿no? Como en el espacio también universitario, cómo se determina finalmente eso, y la diversidad tan propia de riqueza, ¿no? En todo ámbito. Pero es una diversidad que también está dentro de un marco de respeto mínimo, ¿no es cierto?, de la dignidad de todos, todas, todes. Es algo que debe asegurarse, sobre todo en un espacio donde se generan nuevos conocimientos, saberes, pensamiento, arte. Jorge, te damos 5 minutos para tu intervención. Sí, muchas gracias. Quiero traer acá a un amigo nuestro que se llama Lorenzo Morales, que es un activista por la ceguera, alguien que yo conocí gracias a un proyecto que realicé con una fotógrafa sobre el tema de la ceguera, que se llama Que no ven, un libro, y me gusta porque él siempre dice que antes que una sociedad inclusiva, necesitamos una sociedad expansiva. Me gusta esta idea de la expansión más que la inclusión. Creo que desde mi perspectiva, la identidad nunca es suficiente. Nunca es suficiente solamente ser mujer, ser homosexual, ser lesbiana, ser trans. Siempre es necesario, además, cómo nos vamos a vincular unas con otras. Cómo vamos a también a entregar nuestro tiempo, porque hay algo que nosotros nos damos cuenta en la universidad, que es el tiempo que tenemos para nuestra investigación, nuestra vida personal, pero cuál es el tiempo que dedicamos para trabajar con otras en distintos ámbitos y proyectos. Creo que muchas veces la lógica más bien identitaria tranquiliza, porque pareciera que solamente pertenecer a un grupo, eso ya te hace parte de algún espacio más bien emancipatorio. Creo que ahí ha sido muy inteligente y muy claro y muy brillante el movimiento feminista
al hablar sobre mujeres y disidencias. Y también me gusta que sean disidencias en su amplio espectro, porque disidencias también incluye las disidencias funcionales y las disidencias sexuales. Creo que es necesario estos vínculos entre las distintas corporalidades. A mí me parece fundamental, por ejemplo, yo comencé como activista en la universidad cuando leía los textos de Judith Butler, una filósofa feminista, lesbiana, no binaria, que no hay una representación tan clara ni tan fuerte de este tipo de pensadoras que se enuncian desde ese lugar. Creo que eso es importante, es muy importante, y recuerdo cuando vino a Chile Butler y estuvimos en la Casa Central, ella hablaba acerca de que la universidad siempre tiene que estar mirando lo que está por fuera de la universidad. Creo que es fundamental. Yo creo que la gran mayoría de nosotros y nosotras, los que nos conocemos acá en este grupo, no necesariamente nos conocemos en la universidad, pero no a partir de los espacios tradicionales de la universidad. Yo conozco a Pato a partir del activismo, él también estuvo en este proyecto del libro Ojos que no ven, nos hemos conocido en otros espacios. La universidad es un lugar muy rico para poder conocer y conectar con otras personas, muchas veces por fuera de los espacios de la disciplina, y creo que también por lo mismo la universidad siempre tiene que estar abierta, tiene que ser porosa con lo que está por fuera de su espacio, de su recinto, porque necesita hacerse esas preguntas. Creo que de alguna otra manera con respecto al debate constitucional, la universidad va a tener que aportar ahí de múltiples formas. Me gusta esta idea también de lo rizomático, porque es micropolítico, hay cambios que se pueden hacer de muchas maneras, cambios cotidianos, cambios diarios, trabajar con otras, dedicar tu tiempo. Yo pienso que eso es fundamental y que tenemos que estar receptivos a cómo la sociedad necesita hacer estos cambios, porque nosotros además estamos afuera. Me gusta una idea de estar en la universidad, pero no necesariamente pertenecer a la universidad. La universidad es un contexto que nos permite vincularnos unas con otras y generar un conocimiento que le haga mucho sentido. Me gusta terminar con dos ideas. Una es la idea de la naturocultura, que habla Haraway, otra bióloga norteamericana, en el cual la naturaleza y la cultura tienen que estar unidas, y es la forma en la cual ha iniciado sus estudios, por ejemplo, los estudios feministas, que todavía no existen en la Universidad de Chile. Nosotros tenemos solamente los estudios de género, que es distinto a los estudios feministas, en los cuales se dan cuenta que los planos están combinados al momento de mirar la realidad. Creo que eso es muy importante. También hay una bióloga colombiana, Brigitte Baptiste, que ella habla que no hay nada más queer que la naturaleza. Que la naturaleza no tiene como fin producir patrones binarios, sino que producir diferencias. Y esa es la mayor riqueza y diversidad. De hecho, otra bióloga chilena, Bárbara Saavedra, decía en una columna hace poco que quizá el núcleo fundamental de la sociedad no es la familia, sino que es la biodiversidad. Entonces, tenemos que también escuchar, saber aprender sobre todos estos conocimientos que se están produciendo y que se han producido por mujeres y disidencias dentro de la academia, en su vínculo entre la academia y el movimiento social, pero que no necesariamente han sido visibilizadas. Yo creo que también es nuestro trabajo como académicos y como activistas visibilizar estos otros conocimientos que se han producido, que se siguen produciendo, pero que muchas veces no tienen las formas de visibilidad que se necesitan para que a estudiantes les cambien la vida. De verdad que cambia la vida otras formas de pensar, las formas de estar en la academia, las formas de investigar, los problemas que nos planteamos, y creo que eso es fundamental para hacer un cambio emancipador dentro de los espacios de la universidad. Y agradezco la invitación. Muchas gracias, Jorge. Martín se acaba de ir porque también tenía otra reunión. Nos escribió Ivana Riquelme: estamos al debe en la formación de esta aproximación en todas las carreras de la salud. Y mandan corazones a Rodolfo Morrison, a Jorge Díaz también. Unos fuegos y corazones. Oye, muy gracias por sus intervenciones, sus palabras. Creo que tenemos ahí un gran desafío, ¿no es cierto?, de transformar una facultad, en nuestro caso, de nuestra comunidad, Facultad de Medicina, que trabajamos con cuerpo, ¿no es cierto?, finalmente. ¿Cómo logramos transformar esta idea, ¿no?, que de repente nos cuesta un poco salirnos de nuestra especialidad? Y creo que hay un desafío súper, súper importante. En lengua de señas chilena, la seña para discriminación es así: una mano aplastando un dedo. Esto es discriminación. Así es como las personas sordas señan la palabra discriminación. Y yo creo que así es la discriminación, ¿no es cierto?, como anula. Y anula también de una manera,
como escondida, ¿no? Entonces ahí la invitación es cómo desde estos espacios erradicamos, ¿no es cierto?, la homo-lesbotransfobia de manera responsable en lo público y lo privado, que es muy incómodo, ¿ah? Pero en los silencios hacen complicidad. Yo creo que ahí todos estamos como invitados a no dejar pasar ese tipo de situaciones, ¿no? Que finalmente nos hacen cómplices de la discriminación y más bien trabajar por transformar y vivir en la riqueza de la diversidad. Bueno, muchas gracias a todos que nos han seguido hoy en este seminario, gracias a nuestros invitados, y un gran abrazo, cuidarse y que tengan buen fin de semana. Nos encontramos en otro seminario. Muchas Chao, gracias. muchas gracias. Chao, que esté muy bien. Gracias.